Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a Mujeres de Propósito. Qué bendición volver a verlas en cada reunión que tenemos. Aprendemos muchísimo de la palabra de Dios y aprendemos mucho acerca de los principios de la Biblia, acerca de cómo el Señor quiere que nosotras las mujeres que ya identificamos nuestro propósito, podamos actuar, podamos movernos en su palabra, movernos en los principios del reino. Así que bienvenidas todas y vamos a dar inicio al tema de hoy, es la oración profética. Hemos hablado mucho acerca de la oración, pero creo que la oración y la profecía van amarradas, van ligadas de tal forma y son tan importantes en la vida de toda mujer de fe. La oración, ya hemos hablado que es sumamente importante, que Jesús enseñó la importancia de la oración, que todos los grandes hombres y mujeres que estuvieron en que aparecen en la palabra, nos muestran lo importante que es ser una mujer, un hombre de oración. Todos los efectos, el poder manifiesto en sus vidas se dio a causa o como consecuencia de esa oración fuerte que tenían, de esa comunión íntima con Dios. La oración profética podemos definirla como la llave que abre las puertas del reino de poder y propósito de Dios para su pueblo. Es esa llave que permite que empiece a moverse la mano de Dios en nuestras vidas y que el propósito de Dios se manifieste en nosotros. Es esa puerta que abrimos a través de la oración profética. ¿Por qué lo vamos a ligar? Y vamos a hablar de esto porque muchos todavía opinan que la profecía ya no debe de darse, que la profecía ya se dio en la palabra de Dios y que está de Génesis, Apocalipsis y que solo en la palabra Dios ya habló a través de sus profetas y que está establecido a través de del canon y que ya no Dios ya no necesita hablar más, cosa nueva, mensaje para nosotros. Pero yo considero que Dios siempre tiene esas ganas de revelar, de comunicar su propósito, su voluntad. Por supuesto, aquí está escrito todo lo que va a suceder, todo lo que Dios ya planeó en ese plan perfecto para la humanidad de manera general. Ya no podemos agregar nada más. Sin embargo, a nuestras vidas, a la manera particular, en la manera de congregación, a una visión específica, a una mujer en especial, a una ciudad en especial, Dios puede guiarnos y puede mostrarnos su plan, su propósito, lo que está haciendo, lo que quiere hacer con nosotros, lo que está tratando de revelarnos a través, y eso se va a dar a través de la oración. Tenemos ese vehículo que es la oración y ahí podemos verlo. Entonces la oración es conversar con Dios, así. Segundo, la profecía es cuando Dios me habla a mí, ¿verdad? Cuando Dios dirige un mensaje hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia su familia, cuando Dios dirige un mensaje directo hacia nosotros. Pero la oración profética es cuando el Espíritu Santo habla a través de nosotros en oración a Dios Padre. Es una conexión tan importante en donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental porque dice la palabra que Él nos revelará, Él nos enseñará. El papel del Espíritu Santo es ese, enseñarnos todas las cosas. Dice Jesús y Él les va a enseñar todas las cosas. Entonces la oración profética es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Es el Espíritu Santo manifestándose a través de nosotros. Entonces, la oración profética es sumamente importante. El primer principio que quiero que podamos tener bien claro para entender esto es que tenemos que entender la cooperación del hombre en el plan de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 26, vamos a entender el plan de Dios desde el inicio. Desde el inicio Dios creó al hombre y a la mujer con mucha autoridad. Les dijo, gobiernen o juzguen sobre la tierra, van a gobernar sobre todo lo que hay en la tierra. En el capítulo 1, verso 26, Dios deja claro cuál era el propósito
en el hombre y la mujer y dijo, hágase al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los animales, sobre todos los reptiles que se arrastran. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó y le bendijo. Y entonces, y le dijo, dominen, dominen. Esto viene a permitir una participación del hombre en el plan de Dios. O sea, Dios creó todo, el cielo, la tierra, los animales, todo lo que ya existía y se le puso a Adán y a Eva a cargo. Le dijo, bueno, ya los creé a ustedes, les di de mi ADN, les di de lo mío, conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza, y ustedes van a dominar, y ustedes van a tener dominio, y ustedes van a ser los que yo voy a usar para que mi voluntad se haga en esta tierra. Entonces hay una cooperación del hombre en el plan de Dios, en cómo Dios ejecuta todo acá en la tierra. Hay un momento, un papel fundamental, un tiempo específico que el hombre tiene que activar todo lo que Dios ya planeó, todo lo que Dios crea en su sola voluntad, todo lo que Dios guarda en su corazón para nosotros, pero nos dio dominio. No es que Dios necesite al hombre para ser Dios. Él es Dios siempre, con nosotros o sin nosotros, pero en su plan era poner al hombre y a la mujer con con este encargo, con esta autoridad, con esta delegación para que nosotros seamos ese vehículo, que nosotros seamos parte cooperativa en todo lo que Él va a hacer en la tierra, que el hombre tenga dominio, que la voluntad de Dios se haga en la tierra y que nosotros seamos ese vehículo, ese accionar de Dios acá en la tierra. Entonces, nuestra voluntad debe estar totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. El primer principio es la cooperación del hombre, pero para que coopere, la voluntad del hombre tiene que ponerse en alineación completa a la voluntad de Dios. Tenemos que estar conscientes de que no podemos pedir, orar, interceder solo por interceder o solo por pedir o solo por querer o solo porque es mi deseo. No son nuestros caprichos, no son nuestros deseos carnales o nuestras necesidades o nuestros sueños nada más. No, es que lo que vamos a orar proféticamente va a estar alineado a la voluntad de Dios. Y es allí en donde se abre la puerta. Y es ahí en donde el Espíritu actúa. Y es ahí en donde la oración ya no es cualquier oración. Y es ahí en donde empieza a moverse en el ámbito espiritual, en los ambientes, en la atmósfera, empieza a moverse la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice señoree sobre toda la tierra, ¿es para qué? No para hacerse más el hombre que Dios. Señoree sobre la tierra para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo tengo claro eso, me ubico como hombre, como mujer de Dios, me ubico, no para ser enseñoreada y que los demás adulen y que los demás aplaudan y que los demás adoren. No, es para que yo pueda ser un instrumento de Dios y que Él pueda cumplir su voluntad, no la mía, como dijo Jesús, no la nuestra, sino la tuya, Padre, o sea, para que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. Entonces, el primer principio es que si seguimos recibiendo palabra de Dios, si seguimos viendo cómo Dios actúa en nuestras vidas, cómo Dios interfiere en nosotros, cómo Dios mueve cosas en nosotros, cómo Dios mejora cosas en nosotros, cómo Dios abre los cielos. Me fascina esta importancia de la oración, porque cuando Jesús estaba bautizándose, se acordarán del pasaje, cuando Jesús va y se bautiza, dice la palabra que mientras él oraba, leamos de nuevo ese pasaje de Lucas, porque Lucas lo muestra de esta manera, a Jesús orando, bautizándose y orando. Y entonces dice que cuando él estaba orando, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió y una voz se escuchó que dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, cuando nosotros oramos, Jesús lo dejó dicho, Jesús lo mostró. Número uno, pasan varias cosas, pero la primera es que los cielos se abren. La primera es que entonces hay acceso
a los cielos. Número 2, el Espíritu Santo desciende, fundamental para la oración profética. El Espíritu Santo está con nosotros. Y número 3, la voz. Se escucha la voz de Dios. Eso es algo que me llena, que nos emociona tanto. En lo personal, sé perfectamente que Dios actúa de esa manera con nosotros. Jesús lo mostró, Él siendo el Hijo de Dios, como Pedro se lo dijo, no necesitas bautizarte, al contrario, yo no soy digno ni de atar tus sandalias. Él es el Hijo de Dios, el unigénito, el único en su género, el poderoso, el Salvador del mundo. Sin embargo, Él oró, y cuando oró, estas cosas sucedieron. Y eso es lo que pasa con nosotros. Aún, dice Jesús, mayores cosas van a ver ustedes. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio el acceso total. Lo que el hombre perdió, ese acceso a Dios, lo que el hombre perdió, esa capacidad de acceder al trono de la gracia, ahora ya la tenemos porque Jesús es el segundo Adán que vino a reconciliarnos, que vino a acercarnos, que vino a darnos ese acceso directo por su sangre, no por nosotros, ni porque oremos muchas horas, no es una penitencia, no es una carrera que tengamos que cumplir tantas horas de oración, pero sí necesitamos entender la importancia de la oración, la importancia de querer acceder a la oración profética. Necesitamos entender esto, entender, número 1, la cooperación. El hombre necesita, la mujer necesita entender que es una activadora de la voz de Dios en su casa, que es una activadora de la voz de Dios en su vida, que ella hace que los cielos se abran. La mujer que ora proféticamente activa los cielos, abre los cielos, hace descender el Espíritu Santo y todo el que está a su alrededor no tendrá que reconocer. Y ahí viene la voz, y ahí viene la mujer, y ahí viene la mujer de propósito con un oído que detecta la voz de Dios. Ya no es su voz, ya no son sus sentimientos, ya no son sus deseos, ya no son los intereses personales, es la voz de Dios hablando. Esta es mi hija amada en quien me complazco. Ese es el momento en el que la oración profética puede actuar. ¿Y qué entendemos entonces? Número 1, cooperación. Vamos a entender esto, el papel fundamental de todos nosotros para activar las promesas de Dios en nuestras vidas. Número 2, la conexión. ¿Conexión en qué? Conexión de nuestro corazón, de nuestro interior. Tenemos que estar bien conscientes que tenemos que aprender a desear lo que Dios desea, a querer con el corazón lo que Dios quiere, a desear lo que Él quiere, a querer lo que Él quiere y a cumplir su propósito. 3 cosas: desear lo que Dios desea, querer lo que Él quiere y cumplir su propósito. Eso es la conexión con Él, a ver como Él ve. Ya no voy a ver las cosas de la misma forma que yo las veía antes. Ahora, a través de la oración, a través de esa conexión espiritual, yo ya puedo ver lo que está pasando en realidad. Me acuerdo mucho de este pasaje de Elías cuando su siervo Eliezer no podía ver lo que estaba pasando espiritualmente. Y entonces le dice que el ejército que viene en contra de ellos es demasiado. Y entonces el profeta ora y le dice a Dios, por favor, permítele a él ver lo que está sucediendo espiritualmente. Y Dios le permite ver al siervo, al ayudante del profeta, y él mira los carros de fuego, miles y miles, legiones de ángeles montados en carros de fuego. Y él se asombra del ejército que está con ellos y entonces expresa que mayor es el que está con ellos que el que está allí. Mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Cuando tú te conectas en desear lo que Dios desea, en querer lo que Dios quiere, en cumplir su propósito, vas a ver diferente las cosas.
No vas a ver el ejército enemigo en contra tuya. No vas a ver las finanzas difíciles que estás enfrentando. No vas a ver la enfermedad de la misma manera. Lo vas a ver con los ojos que Dios lo está viendo. ¿Se acuerdan del pasaje de Jesús con Lázaro? Esta enfermedad no es de muerte, pero todo el mundo estaba viendo muerte. Todo el mundo estaba enterrando ya. Ya tenía 4 días en la tumba, encerrado en esa tumba. Ya estaba maloliente. Pero Jesús dijo, no es de muerte. Vamos a ver cosas distintas. Lo vamos a ver de otra forma. Vas a aprender a conectarte realmente con lo que Dios lo que Dios desea en su corazón. Entonces, hay una interferencia celestial en la tierra a través de esa conexión. Tú eres esa conexión a tierra, esa conexión que permite que veamos diferente, que deseemos diferente. Ya no vas a oír lo mismo, las voces del enemigo que dice, quítate la vida, ¿para qué vas a seguir viviendo? Que te dice, Dios no te ama así, ¿por qué te tuviera así? Si te amara no estarías de esa manera. Que te dice, que estás sola y que no tienes a nadie en la vida y que mejor desaparezcas o que mejor le entregues tu vida, tu alma a Él, porque Él sí te va a dar las riquezas y la prosperidad que tú necesitas. Dejamos de oír esa voz o distinguimos cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de Dios. Se activa tu oído, se activan tus ojos, mira distinto. Aún con los ojos cerrados tú tienes visiones, porque no es la vista humana, sino la visión de Dios revelada a ti por esa conexión. Vamos a ir a la palabra en Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Primera de Juan, en la carta. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 al 15. Dice la palabra, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a qué, conforme a su voluntad, lo vuelvo a repetir, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, todas las oraciones, podemos estar seguros, otra vez énfasis, segurísimos de que ya tenemos lo que hemos pedido. Mira qué tremendo. Pero la clave es, si pedimos conforme a su voluntad. Esa es la clave de nuestra oración profética. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, estamos confiadas de que Él ya hizo lo que Él prometió que haría, de que Él ya hizo lo que Él te está guiando a que tú ores por esa palabra. Entonces necesitamos entender que la conexión radica mucho también. La conexión radica mucho en lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en nuestras vidas es importante. Conocerla, hacer nuestra oración que se alinee a la voluntad de Dios. Mateo, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 19. Mateo 16, 19. Dice la palabra, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay cosas que aún tenemos que atar y hay cosas que aún tenemos que desatar. Si no fuera así, Dios no lo hubiera puesto acá. Si no fuera así, Jesús no se lo hubiera dicho a Pedro. Si no fuera así, Jesús no le hubiera dado las llaves. Si no hubiera dicho, hay algo que tenemos que desatar, pero se les ha dado las llaves, se les ha dado la autoridad, se les ha dado el acceso. La llave es acceso del reino de los cielos. Entonces, en la tierra, Dios es soberano y Él hace su voluntad, eso nos queda claro, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, hay algo que nosotros tenemos que activar, algo que nosotros tenemos que desatar, algo que nosotros tenemos que
venir a atar también, a atar cosas que el Señor nos manda hacerlo. Por supuesto, aquí hay que tener mucho oído a lo que Dios nos mande, al que el Espíritu de Dios te diga que tienes que atar y que tienes que desatar. Por eso es que no es un momento de oración, es una vida de oración, es un constante orar, es un constante conexión con el Señor. No es por momentitos, no es que, ay, hoy va a haber vigilia, hoy vamos a cerrar el año con una vigilia y esa vigilia me dio esa luz. No, 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 es un constante caminar con el Señor. Todos los profetas, todos los hombres y mujeres que se movieron con una palabra profética fue a raíz de una vida de oración, no un momentito de oración, sino que es una conexión completa con el Señor. Bueno, recapitulando, el primer punto, la cooperación que Dios tiene para nosotros, que nos da la oportunidad de ser parte en ese plan maravilloso que Él quiere realizar. Número 2, la conexión con su querer, con su deseo, con su propósito, con su voluntad. Vamos a ir entonces al siguiente tema. El tercero es que terminemos pensando los pensamientos de Dios. Mira qué tremendo esto, porque los pensamientos de Dios dice que son más altos que los nuestros. Dice que los pensamientos de Él son muy altos que los nuestros. Nosotros estamos limitados en pensamientos, pero Él es muy alto en lo que piensa. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder tener una oración profética es acceder a los pensamientos altos de Dios. ¿Y esto es imposible? Claro que no. Y vamos a verlo. Vamos a ver porque el Señor nos enseña en la palabra que el Espíritu Santo quiere darnos ese pensamiento, quiere decirnos ese pensamiento. Vamos a ir a la palabra en Juan capítulo 16, verso 13. Dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. ¿Qué va a decir el Espíritu Santo? Lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Aquí hay dos cosas en este pasaje muy hermoso. Número uno, que el Espíritu Santo solo habla la verdad. Él es verdad. Ahí no hay mentira, no hay variación, no hay confusión, no hay oscuridad en su palabra, no hay oscuridad en su mensaje. Siempre es claro como el agua, siempre hay verdad en él. Y la revela bien, o sea, él no lo hace, no te va a decir una adivinanza para ver si tú la adivinas o no. No, él te va a decir lo que él planea, lo que él escuchó. Bueno, la verdad. ¿Y qué? Porque hablará no por su propia cuenta, sino lo va a decir solamente lo que oiga de Padre. Lo que oye el Espíritu Santo del Padre son sus pensamientos, los pensamientos más altos. Y Él no lo va a revelar a nosotros. El Espíritu Santo toma los pensamientos que oye de Dios Padre, y no lo revela, no lo muestra, no lo entrega. Está dispuesto a dárnoslo. Sigamos leyendo, verso 14. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Mira, hay cosas que todavía Dios quiere mostrarnos. Todo el plan de salvación ya está dicho, ya no podemos agregar nada, pero hay cosas personales, hay cosas particulares, cosas para un tiempo específico que Dios quiere mostrar. Y por eso dijo esto, se los dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo viene del Padre, dice Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todos los pensamientos, todas las promesas, todo lo que tiene el Padre, el Espíritu Santo lo va a oír y se los va a entregar a ustedes. Les va a dar acceso, les va a revelar lo que llamamos revelación, se los va a dar a conocer, se los va a mostrar a ustedes. Esas son las cosas, las llaves, las claves del reino que están por revelarse a todas nosotras, que están por revelarse a nosotros, aquel que busque a Dios, aquel que esté dispuesto a dejar sus pensamientos,
sus propios pensamientos, su manera de pensar y renueve su mente y se deje enseñar por Dios, se deje otra vez influir por los pensamientos que el Espíritu Santo te va a ir poniendo. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Dice asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Oiga bien, aquí hay un idioma, aquí hay una forma de hablar del Espíritu Santo que no entendemos nosotros, que no es comprensible al humano. Hay una forma de expresarse, gemidos indecibles, una forma de expresarse que no todos lo comprenden. Entonces dice, con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es importante esto que lo entendamos, porque los pensamientos de Dios es su voluntad revelada, su voluntad mostrada. Y dice, el Espíritu Santo examina corazones. Entonces, por eso tenemos que tener ese corazón alineado a Él. Tenemos que tener ese corazón limpio de todo dolor, de todo orgullo, de toda vanidad, de todo rencor. Un corazón limpio que esté preparado para conectarse con el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu es santo, santo, santo. Y tenemos que pedir perdón si hay algo que ponernos a cuentas, hacerlo antes de entrar en una oración. ¿Por qué? Porque el Señor escudriña los corazones, el Espíritu examina los corazones, sabe las intenciones del Espíritu. Entonces, Él que conoce las intenciones, que conoce la voluntad de Dios, que conoce los pensamientos de Dios, Él va a venir y nos va a revelar a nosotros y nos va a ayudar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Él es tu mayor ayudador en la oración profética. Si vamos a hacer la oración profética, si vamos a empezar a fluir en esta oración profética, necesitamos saber que el Espíritu Santo necesita examinar tu corazón y lo va a hacer y va a pedir conforme a la voluntad del Padre. Entonces, espíritu y voluntad son claves en la oración profética. Espíritu y voluntad son claves. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que orar las oraciones de Dios, aprender a orar conforme Dios oraba, aprender a pedir conforme Él lo pide. Por eso es que Él nos ayuda, examina e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Número 2, sentimos los sentimientos de Dios. Ya no vas a orar con un corazón alineado a tus dolores, a tus rencores, a tus cicatrices, sino que vas a orar con un corazón más alineado a Él, como Él siente, como Él lo siente. Entonces sentimos lo que Dios siente. Terminamos alineándonos tanto a Él que empezamos a pedir por nuestros enemigos. Jesús decía, pidan por lo que los ofenden, por lo que lo persiguen. Y cualquiera dijera, ¿cómo voy a pedir por ellos? Pero es porque empiezas a sentir como Él siente. Ya no son tus sentimientos humanos, sino ahora tú sientes como Él siente. Hay un corazón alineado a Dios y pensar los pensamientos de Dios. Entonces empiezas ya no a tener un pensamiento humano, netamente humano, sino que empiezas a discernir las cosas, a pensar de una manera distinta, a entender, a tener un entendimiento mayor, a entender cosas que nadie más podría entender. Por ejemplo, Jesús hubo un momento en el que fue difícil para él terminar una oración diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que él estaba por pasar, él sabía perfectamente la angustia que él tenía, el peso que él cargaba. Tanto era su angustia que empezó a sudar gotas de sangre. Y esto nos refleja
que su forma de pensar fue, si se puede, quita de mí esta copa. Pero después alinea su manera de pensar y dicen, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso lo tenemos que lograr en nosotros. Solo en las entrañas de la oración nace la palabra de Dios. Solo en las entrañas de la oración nace lo que es la voz de Dios en nosotros. Nace lo que es la revelación del Espíritu, nace lo que es la enseñanza de Dios para nosotros, nace lo que es la instrucción de Dios para tal especificación, para algo en especial, algo en específico. Entonces, ese tercer punto, los pensamientos de Dios, por eso es que está el pasaje aquel de que todo pensamiento contrario al Espíritu debemos de llevarlo cautivo, porque nuestro pensamiento debe estar alineado al de Él para poder recibir de parte del Espíritu lo que Él tiene para nosotros. Hacer, número 4, hacer lo que Dios dice que haga. Algo clave, importantísimo, porque se ha levantado una ola de hombres y mujeres que hablan, entre comillas, de parte de Dios, con anticipar la frase, Dios me dice que te diga, ¿verdad? Pero no significa que realmente sea Dios el que esté hablando allí. Lastimosamente, el hombre y la mujer ha desviado esta forma de dar una palabra profética y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esto no es solo de hablar por hablar, ni de decir una palabra por querer endulzar el oído, ni tampoco por querer acusar a nadie, ni tampoco por querer sacar provecho personal, dar una palabra, sino que tienes que ser muy obediente en hacer lo que Dios te dijo que hagas. Si Dios no te dijo que hicieras, no abras la boca. Si Dios no lo manda que lo digas, no lo digas. Es hacer lo que Él, la instrucción específica que Él te dijo que tú dijeras. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Y aquí vamos a ver este momento en el que el profeta Elías está en el Monte Carmelo, conocidísimo momento, ya muy conocido en la palabra, cuando Elías, el profeta, enfrenta a los 450 profetas de Baal y los reta a una manifestación de la gloria de Dios. Y le dice que le oren a sus dioses y que haga y empieza a pedir una ofrenda y que esa ofrenda sea consumida por un fuego directamente bajado del cielo. Y ustedes conocen la historia, que fueron avergonzados los profetas, que ellos oraron por muchas horas, pero que nunca cayó ningún fuego del cielo. Pero cuando él le tocaba orar, cuando él le tocaba el momento de mostrar al Dios único, al Dios verdadero, y él hizo una oración poderosa. Vamos a ir a ese pasaje, capítulo 18, verso 36. Dice la palabra: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Él estaba orando: Señor Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Mira, ¿dónde se ubica él? Él se ubica como siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Esta frase, he hecho todo en obediencia a tu palabra, nos deja claro que Elías no se movía por pasión, aunque era un hombre sujeto a pasiones. Pero cada vez que él actuaba proféticamente, no era por sus emociones, era porque Dios le había mandado hacerlo. Ese reto que hizo ahí, no era porque él se le antojó, sino porque Dios le dio la instrucción específica para hacerlo. ¿Cómo lo sé? Porque él aquí lo expresa y dice: he hecho todo esto lo he hecho porque te he obedecido en la palabra que tú me diste. En las indicaciones que tú me diste, yo te obedecí. Y todo esto que hemos armado aquí ha sido porque tú me lo mandaste. Es decir, yo soy tu siervo. El siervo obedece al amo. El siervo no cuestiona al amo. El siervo obedece al amo.
El siervo no cambia las cosas, no hace su querer, no hace su parecer, hace lo que Dios le mandó que hiciera, nada más. Y entonces él está muy seguro acá porque dice, yo he obedecido todo lo que me has mandado en tu palabra. Verso 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú eres Señor, eres Dios y que estás convirtiendo y que éstas se conviertan a ti en su corazón. Entonces, había un propósito y era que todos vieran que solo había un único Dios, pero había una instrucción dada y esa instrucción era hacer lo que Dios le mandó hacer, no lo que a él se le ocurrió hacer. Era específicamente obedecer lo que Dios le mandó hacer. Cuando tú te pones ante Dios como su sierva y le dices, toma mis ojos, mis oídos, mi boca y pon en mí tu palabra y dime qué hacer y dime cómo actuar y dime qué palabra decirle y dime qué instrucción tú me das. Y entonces tú recibes el mandato de Dios, tú te vuelves un siervo y tú te vuelves obediente y tú lo debes hacer. Ese es el movimiento profético, esa es la oración profética, eso es lo que tiene que contener una oración profética. No oramos solo por orar y no hacemos cosas solo por hacerlas. Tiene que ser una instrucción directa de Dios y obedecerla, actuar en ella, en la palabra que Dios te dio. No porque tú quieras, sino porque Dios te manda a hacerlo. Y quiero contar esto como parte de testimonio, cuando Dios nos dice en el mes de marzo del 2021 que nosotros teníamos que armar 2022, perdón, marzo del 2022, nos manda la oración y nos dice una palabra clara, y no solo por una persona, por varias personas, diferentes momentos, y nos manda a levantar un grupo de oración en Rehoboth. Cuando nos manda a enfocarnos más en la oración, cuando manda a levantar centinelas, atalayas de oración en Rehoboth. Y entonces obedecimos. Y yo me acuerdo que le dije a Karinita, nos reunimos 2 o 3 personas nada más y le dije, si solo nosotras vamos a estar, solo nosotras, porque para la oración casi nadie se anota, ¿verdad? Casi nadie está dispuesto a dar de su tiempo para la oración, ministración, etcétera. Entonces, pero le dije, vamos a obedecer lo que Dios dijo. Eso no nació de mí, no fue mi querer, no fue mi solo deseo de hacerlo, sino que fue una instrucción de parte de Dios. Y yo le dije, si Dios lo mandó, Él lo va a respaldar. Entonces lo vamos a hacer. Y le dije, si somos solo 2, pues dice la palabra que donde 2 o más estén, ahí está Él. Entonces Él va a respaldar todo lo que va a suceder acá. Y entonces convocamos a unas cuantas personas, muy directa la invitación, si mucho éramos unos 5 invitados directos. Pero en eso, Dios mueve a mi mamá a publicar la imagen en las redes, abierta la invitación. Y muchos empezaron a decir, yo quiero ser parte, puedo llegar, y empezaron a agregarse más personas. Llegamos a ser 35 personas en la oración. Cada jueves, el Señor nos dijo, cada jueves vamos a orar. Y cada jueves nos hemos reunido en oración presencial. Y esto se los cuento porque el Señor ha hecho cosas asombrosas en ese grupo de oración, milagros sorprendentes. Hemos visto la mano de Dios moverse en cada una de las personas. Yo me asombro de cómo ha cambiado hasta el semblante de las personas, de cómo venían y cómo estamos ahora. Esto es importante porque Dios respalda lo que Él mandó hacer. Lo que a ti se te antoja, eso pues ve cómo lo respaldas tú. Pero lo que Dios manda, la instrucción que Dios te da, Dios lo respalda con creces. Y Elías sabía eso. Yo soy tu siervo y yo he hecho solo lo que tu palabra me ha mandado hacer. Y allí estaba el respaldo de Dios. Bajó el fuego del cielo directamente y consumió hasta las piedras y dejó claro quién era el Dios verdadero. Uno solo, un Dios verdadero. Vamos a ver el otro extremo.
que está en la Biblia, de un profeta que quiso moverse por intereses personales y no le resultó. Vamos a ir a Números capítulo 22. En Números vamos a ver ese ejemplo de ese profeta llamado Balaam. Balaam. Había un rey llamado Balac. Este rey quería atacar al pueblo de Israel, pero cada vez que intentaba, el profeta de Dios le revelaba al pueblo la estrategia del enemigo y ¡pum! No funcionaba. Cada vez que el rey Balac quería hacer algo en contra del pueblo de Dios, Dios lo revelaba, Dios lo mostraba y él decía cómo se enteran antes de que nosotros hagamos algo. Entonces le dijeron, lo que pasa es que hay un profeta que Disculpa, repite si puedes chequear el audio. 1, 2, probando sonido. 1, 2, estamos ahí, no sé si Yo no te escucho. me confirman. Sonita, ¿me escucha? Sí, Sonita, ¿me escucha? ¿Se Eh, escucha? Ac- ¿Se escucha? Academia Reyes, ¿me dice si me escucha? Muy bien, gracias. Entonces continuamos. En este pasaje, entonces, el rey Balac dice, bueno, si hay un profeta y el profeta, todo lo que diga, hay una autoridad en su palabra, voy a usar al profeta para maldecir al pueblo de Dios. Y entonces dice que Balac, el rey de Moab, los moabitas, manda a llamar al profeta Balaam y le dice, yo sé que tú bendices y que yo sé que tú eres profeta, yo te pido que tú maldigas al pueblo de Dios. Ve y maldice, yo te voy a reconocer, te voy a dar dinero, te voy a dar riquezas. Y el profeta lo acepta. Tanto es así que Dios le tiene que hablar al profeta a través de un burro, a través de una burra, en la que iba el montado, no quería avanzar. Y el profeta le pegaba a la burra para que avanzara. Tanto era lo que le estaba doliendo a la burra, que habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Y entonces le dice, porque tú no avanzas. O sea, le responde que no avanzaba porque había un ángel enfrente que no le dejaba, no le permitía avanzar. Habían cosas que dejó de ver el profeta, como por ejemplo el ángel, cosas sobrenaturales, que hasta el burro lo estaba viendo, pero el profeta no lo estaba viendo, que estaba escuchando más el burro la voz de Dios al decir que no fueran que el profeta mismo. Y entonces en el verso 12 del capítulo 22, Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Mira qué tremendo. La palabra profética, la oración profética no se toma a la ligera, menos para querer un beneficio personal. Yo te diga, Sonita, Dios dice que tú me tienes que dar tanto de ofrenda, que Dios te va a bendecir si tú me bendices, porque la bendición de que honra al profeta recibe honra del profeta. No, yo no puedo usar la oración, no podemos usar la profecía, lo que dice el Señor, de manera a la ligera. En este caso, el profeta Balaam es una muestra de que aunque quieran hacerlo, Dios no lo va a permitir, no lo va a respaldar. Y es ahí donde viene a darse ese error grave en algunos hombres y mujeres que quieren usar la oración profética para beneficio personal. Diferente es al profeta Elías cuando sana de la lepra. ¿Se acuerdan ustedes que sanó de la lepra a un general? Él estaba lleno de lepra, pero cuando él le dice en gratitud por haberlo sanado, por haber ido al río 7 veces, sumergirse, al final quedó sano. Dice que la piel era como la de bebé. Y cuando él quedó sano, quedó tan agradecido que traía riquezas, oro, vestidos, muchas cosas para el profeta en gratitud. Y el profeta le manda a decir con su siervo, no, dile que no quiero nada, que no voy a recibir nada a cambio del milagro que Dios hizo, no el profeta, Dios lo hizo. Entonces, el profeta tenía a su ayudante y ese ayudante sí quería el beneficio económico. Va y corre a alcanzar
al general y le dice, mira, dice el profeta que sí me des todo. Y entonces el profeta de Dios, que Dios se lo revela, cuando él llega a la casa, le dices, ¿por qué aceptaste eso? Dios no lo había permitido, Dios había ordenado que no lo aceptáramos. Como tú desobedeciste, la lepra de él será ahora para ti. Y se llenó totalmente de lepra. Eso es palabra del Señor y es un ejemplo de cómo no podemos usar la palabra o la oración profética en querer algo personal, un beneficio personal. Tenemos que ser bien genuinos en hacer solo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, en decir solo lo que Dios dijo que dijéramos, sin agregar nada a voluntad nuestra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La voluntad de Dios. ¿Qué vamos a provocar con la voluntad de Dios? Prosperidad y poder sobrenatural en la vida de los demás. No actuar cuando Dios habla también es una forma de incredulidad. Entonces, cuando Dios te pone algo en tu corazón y Dios te revela y porque tú estás orando y Dios te muestra que debemos hacer algo y tú no lo haces, eso es incredulidad. Entonces, estamos desagradando a Dios. Pero si también hay personas que actúan cuando Dios no les habla, eso es presunción, es ir sobre la voluntad de Dios. Ninguna de las dos es buena. ¿Cuál es la correcta? Hacer lo que Dios te dijo que hagas. El guerrero de oración escucha la palabra de Dios y habla y actúa en fe y obediencia. Eso es lo que nos compete. Actúa en fe, habla lo que Dios le dijo con mucha fe y en obediencia. La profecía tiene que ser concedida, recibida y dada a luz en oración e intercesión. No hay otra forma de recibir palabra. Es decir, no podemos querer movernos en palabra profética o en revelación de parte de Dios y ser mujeres o hombres que no estamos orando. Todo eso se da a luz en medio de la oración. La oración es la clave para que se pueda concebir la palabra, recibirla, darla a luz, darla a conocer, que se nos revele. Es solamente a través de la oración. Vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 6. Juan capítulo 3, verso 6, dice la palabra: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Si vamos a dar a luz, si Dios nos va a revelar algo, tiene que ser conexión del espíritu. No puedo pretender ser una mujer usada por Dios y con palabra de Dios y no tengo oración y no tengo espíritu y no estoy conectada al espíritu. Eso no se puede dar. Por eso es que ahora tenemos mucha tecnología, tenemos muchos medios, gracias a Dios, tenemos muchos oradores también, pero no hay una palabra revelada, pero no hay ese césped verde que queremos comer todos, esa palabra de revelación, esa unción. ¿Por qué? Porque hay mucha oratoria, pero no hay espíritu. Yo no puedo dar a luz nada si no he estado en comunión con el espíritu, porque solo de él viene, porque lo que es porque nace del espíritu es espíritu. Entonces necesitamos entender esto. Es la oración la clave. 6 principios prácticos. Ya para terminar, que ya vamos a terminar el tiempo. 6 principios prácticos que el pastor Rick Howard en California suele enseñar para poder moverse en la oración profética. El primero es rendirnos al Espíritu Santo y a Jesús. Es decir, tu yo lo dejas afuera. Ya no ya no soy yo, decía Pablo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decirle no a tus intereses, a tu dignidad muchas veces, a tu ego, a lo tuyo. O sea, nos negamos a nosotros mismos porque damos pie a que el Espíritu actúe en nosotros. Entonces, rindámonos a Él. Nos rendimos a Él y a Jesús, por supuesto. Número 2 es atar los poderes de las tinieblas. Necesitamos atar los poderes de las tinieblas. El enemigo, dijo Jesús cuando envió a los 12
de dos en dos a sanar enfermos y venían asombrados de cómo el poder se había manifestado en ellos. Se recordarán que ellos le dijeron, vimos cómo los espíritus se sometían a nosotros, vimos cómo todo esto, los enfermos sanaban, las personas se liberaban, y Jesús dijo, sí, yo vi a Satanás caer del cielo. Yo vi a Satanás que caía del cielo hacia la tierra. Esa expresión de Jesús nos deja algo bastante claro, y es que los poderes de las tinieblas perdieron mucho a partir de Jesús, demasiado. Se les había dado mucha autoridad. Nosotros, por el pecado, les habíamos dado autoridad, pero Jesús vino a corregir esto. Y él dijo, yo vi cómo caía Satanás. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Cuando Job, en el libro de Job, nos cuenta que Satanás rodeaba la tierra y rodeaba la tierra y después subía a la presencia de Dios y le decía, vengo de rodear la tierra. O sea, Satanás subía a la presencia de Dios. Había acceso a la presencia de Dios. Todavía andaba en los cielos. Pero a partir de Jesús, él dijo, yo vi cómo caía Satanás. Yo vi cómo ya él no tiene acceso a lo celestial. Él ya no tiene entrada allí, ya no tiene autoridad allí. Entonces, atémoslo porque él está acá en la tierra. Hay que atar al enemigo. Y dice el Señor, Jesús le dice a sus discípulos que les ha dado todo el poder para atar y desatar. Les ha dado las llaves para atar y desatar. Les ha dado autoridad para hollar serpientes, para poder tener victoria sobre todos los poderes del enemigo. Así que tenemos toda la autoridad para poder atar, influir e impedir, porque el enemigo lo que trata, él no tiene más poder, pero lo que logra hacer es influir en tus pensamientos, impedir que tú pienses o que quieras orar, y eso hay que atarlo, ¿verdad? Te entra sueño, quizás no te entra sueño viendo series de Netflix, pero sí te entra sueño cuando estás orando. Quizás no te entra hambre cuando estás de viaje, pues aguantas muchas horas sin comer, pero no aguantas muchas horas cuando estás ayunando, por ejemplo, porque el enemigo trata de impedir muchas cosas espirituales. Punto número 3, mantengamos la mente y el espíritu alertas. Vamos a dedicar un tiempo para el Señor y tenemos que alejarnos de todo lo que nos pueda contaminar. Mantengamos nuestra mente y mantengamos nuestro espíritu alertas en ese momento de oración. Nuestra mente conectada al Señor, no pensando en lo que se me olvidó hacer ni pensando en lo que voy a hacer después, no. Mente conectada al Señor y el espíritu alerta, porque el Señor va a dar palabra. En Juan capítulo 7, verso 37 y 38, ¿se acuerdan de ese pasaje cuando dice que yo haré que ustedes broten ríos del Espíritu, ríos de agua viva? Y aclara la palabra y dice, y se refería al Espíritu Santo que había de venir en ustedes. El Espíritu Santo ya está en nosotros, ya está en ti, ya está en mí, y Él quiere brotar, quiere salir como un río, como un manantial de agua de vida. Entonces nosotros tenemos que alinearnos al Espíritu para que Él fluya a través de nosotros. Punto 4, para que sea revestido del poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que revestirnos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué poder? El Espíritu Santo es amor y es verdad. Ya entendimos que Él viene a darnos verdad, que Él viene a mostrarnos el amor del Padre. Entonces, revestirnos de eso, revestirnos del Espíritu Santo. 5, orar, orar por discernimiento. Tenemos que orar para pedirle al Señor que nos dé el discernimiento. El discernimiento es saber distinguir. ¿Es mi voz? ¿Es la voz de Dios? ¿Es la voz del enemigo? ¿Se está alineando a la voluntad de Dios? ¿O es mi querer? ¿O es mi deseo personal, humano? ¿O es realmente la voz de Dios? Pedirle al Espíritu que nos dé el discernimiento para entender. 6, orar por la interpretación o revelación. O sea, interpretar lo que Dios te da a conocer, o en otras palabras, que se revele con claridad la palabra que Dios te dio.
para quién es la palabra, por qué es la palabra, qué propósito hay, por qué pusiste eso en mi corazón, por qué me mandas a ayunar, por qué me mandas a orar, por qué me mandas a ungir, por qué saber interpretar. Y esto se lo pedimos al Espíritu. Él es el que nos va a enseñar a interpretar y a recibir la revelación de parte de Dios. Entonces, esos serían 6 principios prácticos que nosotros podemos poner en práctica. El Señor sigue hablando. El Señor sigue hablando. He escuchado a algunos que niegan que Dios siga dando palabra profética, niegan el mover profético, pero recuérdense que precisamente uno de los carismas del Espíritu es la profecía, es el discernimiento, son los poderes milagrosos, el discernimiento de espíritu, de lenguas, interpretación de lenguas, el de conocimiento, el de sabiduría, todo esto, el Espíritu sigue obrando. No podemos ponerle un alto al Espíritu. Él sigue obrando. No podemos agregar nada a la palabra de Dios, eso es ciertísimo. No podemos agregar ni una sola coma. Pero sí, el Señor sigue revelando su palabra, sus propósitos para nosotros. Sigue revelándonos una palabra específica para nosotros. Sigue pidiendo también que actuemos en esta tierra y que seamos ese canal que pueda cooperar en el plan de Dios para nosotros. Oramos, por favor, todas ahí donde están, por favor, tomemos la actitud de reverencia ante la presencia de Dios. Él está contigo, Él está conmigo. Padre, gracias te damos por este momento de palabra, gracias te damos por tu enseñanza, gracias porque nos inquietas a buscarte más, nos inquietas a escucharte. Estamos dispuestas, aquí nos tienes, Señor, somos las mujeres de propósito que tú has escogido para que seamos tus guerreras en oración, para que sigamos doblando rodillas, para ser tu remanente en tu obra, en tu plan. Aquí están nuestros oídos, aquí están nuestros ojos, aquí está nuestra boca, aquí están nuestros corazones dispuestos a servirte en lo que tú decidas. Estamos dispuestas a obedecerte. Nos negamos a nosotras mismas y te pedimos que tomes el control de nosotras y conectes nuestro corazón al tuyo, nuestros pensamientos al tuyo, nuestros sentimientos al tuyo, y que obres de manera sobrenatural y libremente en nosotras o a través de nosotras, para gloria tuya, para alabanza tuya, para edificación de tu iglesia, para bendición de muchas familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a todas. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que tenemos ya ahorita en unos minutos Rehoboth Hora virtual. Las espero allí en Facebook. Dios me las bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.